tanta gente que está disputando un cargo político, conocer verdaderamente pues su plataforma en cada uno de sus aspiraciones. Vamos a hacer el intento. Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa y está precisamente aquí con nosotros esta tarde-noche para platicar sobre ese tema. Bienvenida, Mariana. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Por dónde comenzamos ante este mundo de propuestas, candidatos y elección? Bueno, yo creo que estamos por cerrar el periodo de las campañas y me parece que hay muchos aprendizajes, Héctor. Pienso que ya nos había quedado pendiente de elecciones anteriores elevar la calidad del debate. Creo que con los nuevos formatos se logró un debate menos plano, donde se retó a los distintos candidatos en su capacidad de reacción, en donde vimos también en donde no están tan preparados. Sin embargo, creo que la calidad de las propuestas sigue siendo un pendiente, ¿no? Nos faltaron muchos comos. En general, pues ya sabes, ¿no? Se ofrece siempre reducir los impuestos a algunos grupos, pero al mismo tiempo hay una serie de paquetes nuevos de transferencias a la población que en general se estuvieron ofreciendo. Entonces parece ser que nos ofrecen la ecuación imposible, hacer más, gastar más con menos. Y eso me parece que va a ser el dilema de la siguiente administración, al menos en el corto plazo. Sí. Y la pregunta es, ¿quién va a ser el contrapeso para analizar la factibilidad de las propuestas que vayan realmente a emprenderse? México Evalúa. No, por supuesto. Pues por supuesto que la México sociedad Evalúa. civil, de verdad, en serio. No, la sociedad civil sin duda. Pero ¿sabes qué vemos? Y ya en el Congreso, ya no sé decirte. Es que ese es el problema. El problema es que quien tiene la facultad de autorizar el endeudamiento, el presupuesto, sí, claro, pues es el Congreso. Y me parece que no está teniendo la capacidad técnica ni los incentivos políticos para realmente fungir como un contrapeso, ¿no? Entonces, el propio proceso nos enseña que seguimos siendo un país muy presidencialista, ¿no? Poco supimos de las agendas legislativas en este proceso y creo que nos queda esta área de oportunidad, ¿no? Necesitamos, ¿cómo le hacemos para contrarrestar el incentivo político que existe para ofrecer a todo mundo dinero? Combatiendo la corrupción, esa es la, pero no es es un día la para llave, otro. es la llave. Lo hemos escuchado pues desde un candidato con mucho más presencia o fuerza y otros más, ¿no? En el caso de los presidenciables, en donde no dejan pasar el tema de que la corrupción pues es uno de los males y de ahí nos puede dar, si lo combatimos, nos puede dar recursos para ello. Pero eso no creo que alcance, ¿no? Yo creo que no, y yo creo que no es inmediato. Entonces, al menos en el corto plazo van a tener un dilema. Cumplir sus promesas, quizás a costa un poco del erario, o pues dejar de cumplir las propuestas para cuidar el erario, ¿no? Entonces vamos a ver hacia dónde se va a ubicar la siguiente administración, porque yo creo que los programas de austeridad que se han propuesto me parecen muy buenos, sin embargo, no creo que es algo que se pueda tener en el corto plazo. Y la presión política sí va a existir desde ya, De acuerdo. ¿no? Me parece que muchos de los programas que se ofrecen pueden ser muy interesantes y no cuestiono desde esta perspectiva los posibles resultados que puedan dar buenos para México. Pero bueno, finalmente hay problemas de liquidez, no necesariamente se pueden implementar todo en el corto plazo y creo que nos gustaría ver en el Congreso un verdadero contrapeso. Un contrapeso que pueda analizar la factibilidad de las iniciativas que vayan a circular por el Congreso. Acabamos de escuchar en el segmento anterior cómo es posible que a lo mejor haya mayoría en el Congreso. Sí, con Gina. Y eso facilite la aprobación de iniciativas, pero sería genial que estuvieran analizadas y costeadas antes. Que hubiera contrapesos, ¿no? Que hubiera contrapesos. Sí. Y creo, Héctor, que por eso hemos propuesto desde sociedad civil que exista una mejora a los centros de estudio. Por ejemplo, de la oficina que ahorita está a cargo, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de los temas de finanzas públicas, para que fuera un verdadero consejo fiscal. ¿Te lo imaginas? Independiente, apartidista, con la capacidad de realmente analizar la factibilidad de estas propuestas. Que iría más allá de la auditoría, ¿no? Sí, yo creo que sería algo alterno. La auditoría, pues, lo que hace es revisar si se cumplió o no la normativa en la ejecución del gasto una vez que esté ejercido. Y esta oficina más bien lo que haría es costear las políticas y las iniciativas que se estén aprobando en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Y eso yo creo que nos haría muchísimo bien, dado que pues va a haber propuestas nuevas que pretenden usar más recursos públicos.
En estos 2 minutos y medio que nos restan de tiempo, Mariana, para aprovechar tu presencia, no quiero meterte en problemas, pero sí me gustaría saber de tu opinión de todo lo que hemos escuchado a lo largo de las campañas, de los distintos presidenciables. Bueno, de cada uno de los presidenciables, ¿se agotó o se cumplió la expectativa más bien de lo que como organizaciones como la tuya estaban exponiendo desde hace mucho tiempo de lo que le hace falta a México en rendición de cuentas, en combate a la corrupción, en materia educativa, transparencia en infraestructura de gobierno, haciendo así un balance rapidísimo de lo que podemos observar y haciendo un mapeo de estos presidenciables? Si no cumplieron, también lo puedes decir. Bueno, yo creo que lo que pasa es que desde México Evalúa vemos que es necesario poner límites al poder público, ¿no? Tenemos además diversas áreas de discrecionalidad, por ejemplo, que son mal aprovechadas, sobre todo en el uso de los recursos públicos, en el tema presupuestario claramente. Y en ese sentido vemos que es necesario, absolutamente necesario, generar contrapesos para mejorar la toma de decisión y reducir estos espacios de discrecionalidad que han sido usados más bien con motivos políticos, sí, ¿no? Entonces, ¿Pero lo escucharon ustedes? No vimos eso. No vieron eso. Honestamente, veo que no se puso atención a no esas se puso atención, y creo que nos referimos también al desarrollo de las instituciones. Se requiere, por ejemplo, profesionalizar el servicio público de la Secretaría de Hacienda, de las oficialías mayores. No vimos tampoco esa propuesta. Y no se diga revisar el pacto federal en muchos ámbitos. No solo en el ámbito fiscal, sino también en la parte de seguridad pública, en la parte de justicia. Y tampoco vimos que el tema de federalismo fuera un tema central, cuando actualmente pues vemos que está dislocado este federalismo, hay mucha corrupción en los estados, mucha incapacidad para obtener resultados en estas áreas que ahorita están retando a México, y creo que digamos, el aspecto federal era vital y no lo vimos suficientemente atendido. Bien, bueno, pues falta poco para saber qué es lo que va a ocurrir. Los cambios, quien gane, no serán inmediatos, ¿no? Entre lo que hace falta en nuestro país, hablando sobre estos rubros, pero bueno, vamos paso a paso. Vamos paso a paso cerrando este proceso. Así es. Y estando muy pendientes de lo que viene, por supuesto la sociedad civil con un rol siempre activo. Sí, sin duda, sin duda. Hablábamos al principio, Mariana, de esta intervención, los contrapesos, y a mí me queda claro que la sociedad civil, como México Evalúa y muchas otras serias, pues hacen eso, ¿no? Sin duda, y también pues acompañar y trabajar y co-crear con el gobierno, siempre abiertos y dispuestos. Muy bien, Mariana, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos después. Claro que sí. Gracias, Buenas noches. Mariana. Muy bien.